vamos a ver las componentes de los vectores, ver el método de suma analítica usando trigonometría. Aquí tenemos el vector A. Este vector A forma un triángulo rectángulo. Entonces, este lado y este lado se puede obtener su valor por trigonometría. Sabemos que el seno de teta es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de teta va a ser igual a AY entre la hipotenusa A. De aquí despejamos AY. AY va a ser igual a A seno de teta. Entonces, el valor de la componente de este vector en la dirección Y va a ser AY igual a A seno de teta. Lo mismo podemos hacer con la componente AX. En este caso, el coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, el coseno de teta está definido, esta función matemática coseno de teta está definido como AX entre A. Para encontrar AX simplemente despejamos la AX. Entonces la componente AX va a ser igual a por el coseno de teta. Entonces este vector va a tener la componente AX igual a coseno de teta y la componente Y a seno de teta. Vean, aquí tenemos un paralelogramo, en este caso un rectángulo. Vemos que al sumar AX más AY nos da el vector A. Ahora, con este método de las componentes podemos sumar dos vectores analíticamente. Vamos a sumar el vector A más B. ¿Qué nos dice el método gráfico? Ponemos A, donde termina A ponemos B y esta es la resultante. Ahora vamos a usar el método analítico. Agarramos el vector A y sacamos sus componentes. Esta componente AX va a ser igual a por el seno, por el coseno, perdón, de teta. Este es AX, entonces A coseno de teta. Ahora bien, la AY va a ser igual a por el seno de teta. Entonces ya tenemos las componentes de A, AX y AY. Vamos a sacar las componentes de B. Vamos a tener que esta componente BX va a ser igual a B por el coseno de este ángulo que vamos a llamar phi. Y esta componente BY va a ser igual a B por el coseno de un ángulo que está acá, que vamos a llamar phi también. Entonces, la componente resultante de esta suma va a ser, la componente en X va a ser AX más BX. Y en el caso de la dirección Y, vamos a obtener AY más BY. Entonces, acá tenemos las componentes del nuevo vector. Esta es la componente AX, que va a ser AX más BX, y esta componente va a ser AY más BY. Todas las componentes del vector resultante pues se pueden construir de esa manera. Ahora, la resultante, ¿cuánto va a dar la magnitud de esta resultante? Pues vamos a usar el teorema de Pitágoras. Este es un triángulo rectángulo cuyos lados son, el lado opuesto es este y el lado adyacente es este. El lado opuesto es AX más BY, este es RY. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la resultante va a ser la raíz cuadrada de RY cuadrada más RX al cuadrado. Así se obtiene entonces la resultante. Y el ángulo teta, este ángulo teta formado desde aquí hasta acá, este ángulo teta se va a sacar con el arco tangente de RY entre RX. Este es entonces el método analítico para calcular la suma de vectores. Vamos a ver un pequeño ejemplo del método analítico.
Acá tenemos un hombre que se desplazó 1 kilómetro al norte y luego se fue 2 kilómetros al este. Vemos que formó un triángulo rectángulo. Aquí está el origen y aquí su final. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿cuál va a ser el valor de este vector de desplazamiento? Va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, 1 kilómetro al cuadrado más 2 kilómetros al cuadrado. La raíz cuadrada nos da la distancia neta que recorrió, que va a ser 2.24 kilómetros. El ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, la arcotangente de 2 entre 1 nos va a dar el ángulo φ en el cual se dirigió la persona. Esto fue de 63.4 grados. Entonces, este es el método analítico.